Ok. Y en esta noche, antes de introducirnos en la continuación del estudio que estamos viendo, que tiene que ver con lo que sería las riquezas y el reino de Dios, quisiera hacerles una pregunta y que traten ustedes obviamente de ah, dar su parecer, ¿sí? Eh, de la medida de lo posible. Hoy día me topé con un pasaje dentro del devocional o la lectura devocional que hago. Lo que yo hago en mis lecturas devocional, ¿no? Con el Señor, simplemente trato de leer un libro de el Antiguo Testamento, ¿sí? Eh, Otro libro de los poéticos, ¿sí? Y también un libro del Nuevo Testamento. En realidad son 3 libros del Antiguo Testamento que leo y uno del Nuevo Testamento. Simplemente trato de disfrutar la lectura de ello. Y es increíble cómo es que me ayuda como, como pastor, como predicador, ya que simplemente leo, ¿no? Tratando de poner mi mente, mi ser en el Señor más y más. Nada profundo y es lo que hago en esos momentos de devocional. Y el día de hoy, leyendo un capítulo de Números, me topé con este pasaje de Balaam. ¿Se acuerda usted de aquel profeta que era pues una persona muy codiciosa, ¿no? Que quería ganancias, ¿no? Sobre todo cuando le ofrecían el profeta, y decía, se decía el profeta de Dios, ¿no? Pero el hombre fue contratado para que pueda maldecir al pueblo de Israel en su salida de Egipto por el desierto y ya acercándose a Tierra Santa, ¿no? A la tierra de Canaán. Y en esos intentos, en lugar de él maldecir al pueblo de Israel, más bien terminaba bendiciendo al pueblo, al pueblo de Israel. A él lo contrataron para maldecir al pueblo de Israel, los moabitas, pero parece que fueron los moabitas, pero terminaba más bien bendiciendo al pueblo. Así que en términos muy nuestros, lo despidieron, ¿no? Ya lo despidieron y obviamente, ¿cómo te vamos a pagar si te estamos contratando para ir, y buenas riquezas, dicho sea, te estamos contratando para que maldigas al pueblo y tú estás más bien bendiciendo al pueblo, ¿no? Y es que él dijo, no puedo maldecirlo porque Dios pone palabra en mí y esas palabras son de bendición, ¿no? ¿Sí? Pero Balaam, después de ser despedido de esa labor, eh, no estaría mal, ¿no? Poner un negocio como pastor. Se venden bendiciones o también maldiciones. No, mejor dejemos eso de lado, ¿sí? Entonces, Balaam, muy codicioso, él, después de ser despedido, lo que trata de ingeniarse es cómo hago que el pueblo de Israel, un pueblo que definitivamente es bendecido por Dios, llegue a más bien caer, ¿no? En una manera en la cual más bien pueda ser castigado por Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, pone a las mujeres moabitas como carnada, sensual y sexual también, y los israelitas caen en ello, ¿sí? No solo ellos
cometen actos no en este aspecto sexual indebido con las mujeres moabitas, porque ellos estaban prohibidos de hacer esas cosas, ¿no? De casarse con mujeres o meterse con mujeres de otros pueblos. Y dice que con el propósito de congraciarse, los varones israelitas acompañaban a las mujeres moabitas a la adoración de sus ídolos, ¿no? Balaam hizo una buena labor perversa, por cierto, en ese sentido, ¿no? Pero luego dice la palabra que en razón a esos pecados del pueblo de Israel, Dios comenzó a dar muerte, ¿no? A muchos miembros del pueblo de Israel. Mucha muerte, ¿no? Es más, creo que dice la lectura, o decía la lectura, murieron como 25,000 personas. Hey, no es un número nada bajo, es un número muy altísimo. Y luego menciona que, me parece que fue uno de los hijos de Aarón, ¿no? Eleazar quizás, bueno, que se da cuenta que un judío, un hebreo, entra o mete a su recámara a una de las moabitas y él le da muerte. Sí, y eso fue, dice, como expiación, ¿sí? Y cesó la muerte de los hebreos, ¿sí? ¿Por qué razón, sabiendo que el día de hoy o en estos días hay pecado, Dios ya no permite que la muerte venga sobre nosotros? Si me dejo entender. ¿Por qué razón? ¿Dios es más bondadoso hoy en día? ¿O cuál es la razón? Algunos de ustedes. Algunos de ustedes, ¿cuál es la razón? Vamos pensando en esto, ¿sí? ¿Qué es lo que detuvo la muerte de los hebreos? Algunos de ustedes. De lo que ha podido escuchar, de lo que yo he mencionado, compartido. Repito, ¿qué es lo que detuvo la muerte de los hebreos? ¿Alguno de ustedes? La expiación, dijo pastor. Claro, no, si me permiten, el derramamiento de sangre. Porque recuerden, ¿no? Sin derramamiento de sangre no hay expiación por el pecado. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿por qué razón hoy en día ya no a nosotros los creyentes se nos castiga de esa manera? En una manera muy general, ¿no? Porque sí hay pasajes en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, y hemos estudiado esto en Primera de Corintios, ¿no? Donde se dice, pues, que aquellos que mal utilizaban la cena del Señor, ¿no? O que no observaban la cena del Señor en una manera apropiada, algunos de ellos están enfermos y otros hasta duermen, ¿no? Entonces, hay pecados que son de muerte todavía, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué razón es que en términos muy generales no se nos quita la vida ante tanto pecado en nuestro ser y en todo? ¿Habrá alguien? Por Jesús que vino a expiar nuestros pecados. Jesús es nuestra expiación. Ciertamente, Jesús es nuestra expiación. ¿Sí? Sin embargo, también quiero llevarlos a lo siguiente. Por eso es que les decía, quisiera que razonen conmigo, que conversemos esto, ¿sí? No que el pecado, como en este caso de los hebreos, haya dejado de ser tan pecado hoy en día. ¿Me estoy dejando entender? O sea, sigue siendo tan pecado como en ese entonces. Porque a veces nosotros tenemos la idea, ¿no? Como que hoy entonces el pecado de hoy ya no es tan pecado como de antes. No se trata del pecado, sino se trata de la sangre de Jesús. Y nuevamente,
Qué preciosa es esa sangre. Qué poderosa es esa sangre para nosotros. Pero lamentablemente nosotros creyentes, como ya no se nos da muerte por esos pecados, nosotros, en lugar de vivir en agradecimiento a ese nuestro Dios por habernos expiado en Jesús, muchas veces más y más nos vamos hacia el pecado, ¿no? O sea, la santidad, entiéndase, o sea, Dios quiere que nosotros sigamos, esto es su reino, sigamos viviendo en santidad. Si les dio muerte a estos hebreos, ¿por qué razón fue que se les dio muerte? Porque no estaban actuando en santidad. ¿Sí? Por lo tanto, si no fuese por Jesús, posiblemente muchos de nosotros también que andamos en no santidad, hace tiempo que hubiésemos partido quizás de este mundo, me estoy dejando entender. Entonces, a lo que voy es, la santidad de Dios nunca ha cambiado, nunca va a cambiar. En su reino, la santidad de Él sigue siendo algo muy apreciado por Él y algo que debería ser cada vez más y más practicado por nosotros. ¿Sí? Esa es la idea. Si nosotros no hemos sido o no se ha dado muerte a nosotros, es por la sangre de Jesús, ¿no? La gracia en Cristo Jesús. Jesús es todo, entienda, ¿sí? Es por Jesús, pero no abusemos tampoco de esa. O sea, no pensemos que por esa expiación, por esa gracia, la santidad también tiene que decaer. Si usted se pone a pensar, en realidad, mayor santidad debería haber en nosotros. Si nos estamos comprendiendo, si nos estamos entendiendo con esto, ¿alguna pregunta, sí, al respecto? ¿O algo que usted quisiera agregar? Pastor, en lo del Antiguo Testamento, cuando él mataba era a personas salvas, o sea, hijos suyos o cualquiera. No lo sé. Podría ser, recuerden que el pacto era con su pueblo Israel en general, ¿no? No lo sé. No lo sé. Asumimos que han sido creyentes, pero no lo sé. ¿Sí? Ahora, muchas veces vemos el Antiguo Testamento y decimos, pero qué cruel ha sido Dios, ¿verdad? Qué cruel ha sido Dios. No, entiéndase. Cuán importante la santidad es para Dios. Porque es la santidad la que va a beneficiar al resto. Si me estoy dejando entender. ¿Sí? Miren cómo está este mundo. Santidad existe cada vez menos y menos, ¿verdad? Y mire cómo estamos. ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros también, iglesias, caer en esta falta de santidad? Y caemos. Y muchas veces estamos no, pues como Jesús murió por nosotros, ya nada nos va a pasar. No, es que entiéndase, sí, entiéndase. Lo que ocurre es que la santidad de Dios no cambia. La expiación sí cambió y amén, gracias a Dios por ello. Pero la santidad de Dios sigue siendo lo mismo. ¿Sí? Sigue siendo lo mismo. Pero a nosotros nos está costando entender ello. ¿Sí? Y como nada nos pasa, ese es el tema con nosotros. Como nada nos pasa, ¿qué ocurre? Lo seguimos haciendo. No, lo seguimos haciendo. Cuando la idea es, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿Alguna otra pregunta o algo que quiera agregar? ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos todos bien con esto? Ok, muy bien. Permítame compartir pantalla con ustedes y
dentro de ello, continuar con esto que anteriormente habíamos nosotros iniciado. Sí, a ver, aquí estamos, ya. Las riquezas y el reino de Dios. Recuerde, estamos en la parte de introducción todavía de este tema, nos quedamos sin concluirlo. En la letra B, ¿sí? El dinero en sí no es malo en sí, ¿sí? Pero existe en ello mucho poder para conducirnos a la corrupción. Hemos leído este pasaje en Deuteronomio, que en el pueblo de Israel la idea era que en razón a las riquezas que el pueblo, hermanos, puedan tener, que no se piense solo en gastarlo en uno mismo, sino en poder ser de bendición para otros, poder ayudar para otros, pero nos está costando a nosotros eso, ¿no? Nos está costando eso. Y luego habíamos nosotros visto que en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 6 hasta el 12, si por favor usted puede ir allí. Dice, lo peligroso es el amor del hombre por las riquezas. Déjenme hacerles aquí alguna pregunta, ¿sí? Por ejemplo, el que una familia cristiana o creyente tenga la posibilidad de comprarse una casa, ¿estaría mal? ¿Alguno de ustedes? No, no estaría mal. O en su defecto, ¿cuándo eso podría estar mal? No, De pastor, hecho, no. de hecho que como tal no está mal. Pero puede llegar al punto en que esto se torne algo equivocado. ¿Cuándo sería? ¿Alguno de ustedes? ¿Cuándo sería? ¿Cuándo, por ejemplo, el comprarnos una casa se puede convertir en algo equivocado? Pastor, puede ser cuando se busca algo como que muy lujoso. Muy lujoso. Ok, ¿algo más? O cuando, Así soy. sí, iba a decir, o cuando no se tiene Pastor. dinero para comprar y se tiene que robar, ¿no? Pero Claro, también. creo que cuando, o sea, cuando no nos cuestionamos de dónde viene, ¿no? O en base a qué viene ese dinero para comprar la casa. ¿Ya? Ok, ok. ¿Alguien más? Pastor, Sí, hermana. también cuando sería mal utilizada, ¿no? ¿La Por casa? ejemplo, claro, ¿Ya? pues. ¿Ya? Ujú. ¿Cierto? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Cuándo sería equivocado? Cuando nos aparta la mirada de Dios. Sí, en realidad ahí está el mal, ¿no? Cuando nos obsesionamos tanto en este es mi meta, este siempre ha sido mi sueño y yo voy a dar todo por mi meta, por mi sueño y nos estamos apartando de Dios muchas veces por ello, ¿sí? Se han visto casos en la Biblia donde Dios ha dado a sus hijos más de lo que ellos pensaban tener. ¿Algún ejemplo? Los días domingos estamos estudiando, ¿no? La vida de José. El hombre tuvo más de lo que pudo haber añorado, ¿eh? O sea, ¿cómo llegó a ello? Dios. ¿Quiere decir que no debemos nosotros trabajar porque Dios no significa eso. Sí, lo que significa es no permitamos que aquello que nosotros añoramos, deseamos, nos aparte la mirada del Señor. Ahí en realidad es cuando radica el gran problema. ¿Sí? Si me estoy dejando entender, ¿alguna pregunta al respecto? ¿Alguna pregunta? Y en Sí, cualquier área, pastor. en cualquier área de la vida en realidad, ¿no? En cualquier área. ¿Alguien más? ¿Algún comentario al respecto?
Sí, pastor. En mi caso, por ejemplo, a ver, yo soy, bueno, la que estoy con las cosas del Señor, ¿no? Pero ¿Ya? ya, pero mis hijos, por ejemplo, ¿no? No son. eh, ¿Ya? ya, ¿y cómo entonces podría entender? ¿Cómo podía ¿Cómo puedo entender entonces, si yo, o sea, solamente yo soy la que estoy con en las los cosas caminos de del Dios? Señor? ¿Ya? Ajá. Y mis hijos no, entonces, ¿qué pasaría con la casa? Ah, ¿qué pasaría con la casa? Ah, Ajá. usted venda a la hermana y todo el dinero déselo al pastor, a su pastor. Ah, ya. Creo que sería lo más santificado que puede hacerse. No, 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 no hay problema al respecto. Se hace lo que se cree se necesita hacer, ¿no? Cuando uno ya tiene que partir, los hijos se pelearán por ello. No, no me refiero a eso. Si no, Me refiero entonces, porque usted dice, a ver, por ejemplo, o sea, si nosotros nos apartamos de las cosas del Señor, ¿no? Y ya, nuestra casa, ¿no? O sea, ¿qué pasaría? Si en mi caso con la, digo que yo soy nomás la que parte, soy que ah, voy a las ya, cosas. ya, ya, ya. No, A no, eso en este caso Dios la ha bendecido, ¿no? Con esta casa y usted siga viviendo o siendo agradecida a Dios por ello. Lo que ya otras, en este caso menciona a sus hijos que no están en los caminos del Señor, bueno, ya ellos tomarán sus decisiones, ¿no? Al respecto, pero no, usted es responsable por lo que usted hace. Sí, ah, usted es responsable por lo que usted hace. Ujú. Alguien más, algo más. ya, pastor, gracias. Alguien más, algo. Yo siempre me ha gustado siempre me han gustado casas de un solo piso a mí. Y mire cuánto bendice el Señor que me ha dado una casa de 2 pisos. O sea, no solo uno, sino en lugar de 1, 2 pisos, ¿no? ¿Qué más puedo, qué más puedo pedir? No, pero cierto, cuando en cualquier área, ¿sí? Cuando nos distraemos, nos dejamos distraer con ello y apartamos la mirada del Señor. Sí, y esto puede ser en el área, qué sé yo, afectiva, en el área familiar, en cualquier área, ¿sí? En cualquier área, pero aquí estamos hablando de lo que se refiere al dinero, ¿sí? Entonces, vamos nuevamente acá. Muy bien. Entonces, eso es lo que estamos nosotros notando. Sí, hemos visto, según este pasaje de 1 Timoteo 6, del 6 al 12, que la verdadera ganancia del reino, ¿alguno de ustedes se acuerda cuál es la verdadera ganancia del reino o en el reino según el versículo 6? Dice la piedad. ¿Qué cosa es la piedad? La santidad en el Señor. Sí, la vida en el Señor. Esa es la más grande ganancia que existe en el reino de Dios. Nosotros llegamos hasta adorar o idolatrizar el dinero. Ya hemos hablado, nada malo con el dinero y es necesario el dinero. Sí, entienda usted eso. En nuestra sociedad es muy necesario el dinero. Y Dios nos ha dicho, sí, miren, hay que trabajar. Sí, y más bien dice el que no trabaja, que no coma. Sí, hay que trabajar, ¿no? O manejar las finanzas de una manera apropiada. Eso es cierto. Pero entiéndase, la idea es que más que hacernos ricos con dinero, que ese es más nuestro dinero. A ver, déjeme hacerle esta pregunta. Sí, a ver, por lo general, ¿qué es lo que nosotros más anhelamos? ¿Hacernos ricos en santidad mientras estamos en esta sociedad? ¿Hacernos ricos en santidad o preferiríamos hacernos ricos en dinero? En términos generales, no estoy diciendo qué es lo que usted preferiría, pero en términos muy generales, ¿qué es lo que nosotros preferiríamos? En términos muy generales. Dinero. ¿No? Bueno, como dice, ¿no? El pez por la boca muere, ¿no? Ahí está. Por lo general eso es lo que es cierto, ¿no? Y estamos hablando de un cristianismo que debería más bien tener a Jesús como el rey, ¿no? Y nosotros como
parte de ese su reino, escucharle al rey, y nosotros no solo escucharle al rey, sino obedecerle al rey y creer en ese rey. Si el rey nos está diciendo, miren, lo más grande es la santidad, hey, hagamos eso. Pero nosotros seguimos pensando, pues no, don dinero. No, don dinero. Unos más que otros podría ser, pero seguimos nosotros teniendo muchas veces ese tipo de pensamiento. Nada hemos traído a este mundo según el versículo 7, no según el versículo 7, y sin duda nada vamos a poder sacar. Recordemos eso, ¿sí? Lo que nosotros acumulemos, acá se queda. Acá se queda, no va con nosotros. Y muchas veces, como le decía a la hermana, no, a la hermana Victoria, que malentendí la pregunta, muchas veces los que quedan de atrás se pelean por ello. ¿Sí? Recuerda, la más grande ganancia que puede existir en el reino es la santidad. Si tiene usted alguna pregunta, algo que quiera agregar, por favor, con confianza lo puede usted hacer. ¿Ok? Luego habíamos visto también, sí, perdón, que en el versículo 8, me adelanté, dice que teniendo abrigo, sustento y abrigo, estemos contentos. Es difícil esto, ¿verdad? Para nosotros. Es muy difícil. Es casi imposible para nosotros. Está mal que usted anhele algo más que esto. Porque mire, la palabra acá es, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos. La palabra es satisfechos. La palabra es suficiente. O sea, eso es lo que significa esta palabra. ¿Sí? Satisfechos, suficiente. ¿Habría algo de malo en que nosotros anhelemos algo mejor, algo más? No. A no ser que usted llene los puntos suspensivos. A no ser que ese anhelo nos distraiga de nuestra santidad en el Señor. ¿Sí? Entienda, y tiene que ser muy cuidadoso usted, porque es el Señor quien nos puede ayudar en todo ello, quien puede proveer para nosotros, lo puede hacer. ¿Sí? ¿Cree usted que, por ejemplo, el Señor podría llegar a ponerlo usted en el trabajo anhelado o soñado? Sí puede. Claro que sí puede. Pero no lo va a hacer simplemente porque usted quiere, ¿no? ¿Cuándo lo haría? Si es que eso va a ayudarlo usted en su santidad y para beneficio de su reino, de su iglesia. Pero nosotros no estamos pensando en iglesia. Por ejemplo, si quiero ganar más, nosotros no estamos pensando en iglesia. Nosotros estamos pensando en cómo puedo ser una bendición, ¿no? En el servicio al Señor, en el reino. No estamos pensando nosotros en eso. Cuando nosotros estamos pensando en ganar más dinero, ¿en qué estamos pensando? Por lo general, en que, podría hacer esto, podría irme acá, podría tener esto, podría comprarme eso. Estamos pensando más en nosotros. Lo cual ahí ya estamos demostrando, ¿sí? Que ese nuestro anhelo no es puro. Es egocéntrico, es egoísta y no es conforme a Dios. ¿Sí? ¿Tiene sentido esto? Me parece que sí. ¿Sí? Así que tengamos cuidado nosotros con ellos, no solo con ellos, sino con cualquier otra cosa al respecto. ¿Sí? Luego también aquí nos dice, ¿no? En el versículo 9, los que quieren enriquecerse, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias, locas, vacías y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. O sea, ¿cuándo es que nosotros caemos en, no está hablando acá de salvación o de eternidad, sino simplemente está hablando en referencia a cómo nos puede ir mal? ¿Cómo nos puede? ¿Cuándo es que a nosotros nos va mal? Nosotros no nos va mal cuando estemos necesariamente mal de salud o no tengamos dinero. A nosotros nos va mal cuando nosotros estamos apartados de Dios. Porque el dinero no puede comprar cosas que solo la relación con Dios puede ofrecer. Es imposible, por más que
nos dejamos distraer ciertamente por el dinero, hago esto, compro esto, voy esto, pero en el fondo seguimos nosotros siendo vacíos. Nuevamente, ¿cuál es la más grande ganancia en el reino de Dios? Y lo hemos leído acá, ¿no? En el versículo 6, la piedad, la santidad, la vida en Cristo. Esa es la más grande ganancia que puede existir en nosotros según lo que la Biblia nos enseña. En el versículo número 10 dice lo siguiente, ¿sí? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Wow, ¿la entienda eso? Sí, es la raíz de todos los males. Y eso es lo que muchas veces nosotros más estamos queriendo, ¿no? Más estamos deseando, ¿no? Es raíz de todos los males, es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron. O sea, ¿cuándo nos extraviamos nosotros, en verdad? ¿Y cuándo nos extraviamos? Cuando, por ejemplo, dejamos de ir a la iglesia. ¿Podemos estar yendo a la iglesia y podemos extraviarnos? ¿O estar extraviados? Cuando apartamos la mirada de nuestro Dios. Amén, ciertamente. Entiendas así. Nosotros lejos estamos de donde deberíamos estar cuando apartamos la mirada del Señor. Puede ser que seamos las personas más ricas sobre la faz de la tierra, adineradas, ¿sí? Puede ser que hasta demos grandes ofrendas a los templos, porque algunos dicen, no, pero si uno tiene dinero puede ayudar bastante a las iglesias. Hermanos, voy a ponerlo de esta forma, ¿sí? Y por favor, lo hago simplemente con el propósito de que usted reciba el mensaje. ¿Sí? Nuestro Dios es suficientemente grande como para Él manejar sus cosas. ¿Sí? Simplemente nosotros necesitamos aprender a escuchar y a creer en Él. Porque nosotros vamos a llegar a creer en lo que nosotros queremos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuán fuerte pueden llegar a ser los sueños o los anhelos en una persona? Muy fuerte. ¿Sí? ¿Está mal que usted tenga sueños o que usted tenga anhelos? No, pero si ellos lo van a distraer de su relación con Dios y de su servicio al Señor Jesús en su reino o en sus iglesias, claro que va a estar mal. Sí, claro que va a estar mal. Porque esto es raíz de todos los males. ¿Sí? Luego, en el versículo 11 dice lo que los ciudadanos del reino deben seguir. Alguno de ustedes que le dé lectura en voz alta, por favor. ¿Qué es aquello que los ciudadanos del reino de los cielos deben seguir? Deben seguir. ¿Alguno de ustedes que le dé lectura en voz alta? Yo, pastor. Adelante, hermana Victoria. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Muy bien, gracias. Recuerde, esta carta se está escribiendo al apóstol, a Timoteo, ¿sí? Que era un pastor de una iglesia, para ser más exactos, en la iglesia en Éfeso. Y se le dice, mira, esto es lo que debes hacer. Pero recuerden que nosotros pastores en alguna forma somos ejemplos de la fe, o deberíamos ser ejemplos. ¿Sí? Entonces, la idea es que ojalá todos los creyentes tengamos esto en mente. Y no solo ello, sino que una de las cosas que mencioné, si prestaron atención en la prédica el día domingo para los hermanos de la iglesia Getsemani, es la importancia en el original, en el lenguaje original, de la ausencia de ¿qué es el artículo definido? Sí, ya me estoy. Sí, pastor. Ok, gracias. En cada uno de estos casos, por ejemplo, las palabras justicia no tiene el artículo definido. La palabra fe o piedad tampoco, fe tampoco, amor tampoco, paciencia tampoco, mansedumbre tampoco. O sea, está hablando de la esencia de todo ello. ¿Sí? Y eso es lo que deberíamos nosotros seguir. ¿Sí? No es fácil, ¿verdad? Porque en alguna forma todos queremos ser como los demás, pues.
Si el otro tiene, también yo quiero tener, ¿no? Que si esto es yo también yo, ¿no? ¿O por qué? Porque no es justo, pues si yo estoy tratando de hacer las cosas bien y el otro, o sea, no es justo, pues así que yo también merezco. No, 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 entiéndase, ¿sí? O sea, esto es aquellas cosas que nosotros más bien deberíamos seguir, ¿no? Y más bien huir de lo anterior, esto es de las codicias, del amor al dinero y todo eso, ¿no? De esos sueños que nos apartan del Señor, esos anhelos, esos esfuerzos. Aprender a huir de ello. ¿Qué significa huir? Córrete. Y córrete, o sea, desaparece, ¿sí? Y al final se le dice a este hermano, ¿no? Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Simplemente vive para Cristo. Vive para el Rey. ¿Sí? Significa con esto que nosotros, los creyentes, debemos ser en este mundo lo más dignos de conmiseración. Bueno, depende, ¿verdad? Porque el hecho de ser creyente nada más va a hacer que muchos lo vean a usted como, uy, pobrecito. No, no, cierto, es así. No, sino que nuestro reino es distinto, ¿no? Es el Señor, es Jesús. Y que en Él, si tenemos, sea para la gloria de Él. Si no tenemos, también sea para la gloria de Él. El apóstol Pablo dijo eso, ¿no? Si vivimos, que vivamos para Él, ¿no? Y si morimos, también moramos para Él, ¿no? Nosotros lamentablemente nos dejamos distraer mucho y muchas veces pensamos que la vida debe ser conforme otros la viven. No caigamos en enjuiciar a otros que no conocen al Señor. Es asunto de ellos, lo que ellos hagan. Lo que nosotros tenemos que aprender a hacer es aprender a vivir conforme al Señor. Puestos los ojos en Jesús. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, hermanos? Con esto terminamos la introducción a este tema. Dios mediante, la próxima semana continuamos con esto. ¿Alguna pregunta? Pastor, Sí. ¿estoy equivocada o no he entendido más bien aquí? ¿Ya? La que leí yo. Mas tú, dice, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor y más, ¿no? Yo Ajá. le entendí a usted que no debemos seguir esto o... No, o las estoy cosas equivocada. anteriores, de los versículos anteriores, Ya. anteriores, el Ya, amor al pastor. dinero y todo eso. Ahora, Ajá. recuerde que estas cosas, sí, porque nosotros tenemos este problema también de, ¿a qué voy a llenarme de amor, o de esto. Llenémonos de Jesús. Y cuando nos llenamos de Jesús, eso se va a producir en nosotros. Recuerden, Jesús es todo. En absoluto. Jesús es todo. Y aquí simplemente nos está diciendo qué es lo que es Jesús. ¿Sí? Llenémonos de Jesús. ¿Ok? Llenémonos de Jesús. Y que estas cosas posiblemente eran cosas muy necesarias en esta iglesia, ¿no? Por eso es que se menciona. Gracias, pastor. Muy bien, hermano. Muy bien, muchísimas gracias, hermanos, hermanas. Que el Señor nos ayude a ver lo suyo con claridad. Y eso va a estar bien para nosotros. Quizás no nos guste, quizás nos inconee, ¿verdad? Porque a veces nosotros ciertamente estamos no afanados por lo nuestro. No nos damos cuenta cómo nos vamos apartando del Señor. ¿Sí? Cómo apartamos la mirada. Y encima tenemos muchas veces, si me permite usted, la sinvergüencería de decirle, Señor, bendice esto. No, claro, no vamos a decir, Señor, bendice esto que me está apartando de ti o que me está distrayendo de ti, pero básicamente eso es lo que muchas veces estamos diciendo. ¿Ok? Tengamos cuidado. ¿Alguna pregunta, algo que agregar?
nos despedimos en oración. Sí, gracias una vez más a todos.